La Revolución Ciudadana demostró que hay una base ciudadana para llegar al poder. Y eso es lo que se tiene que aprovechar, pero hay que entender que esa base ciudadana es una base que tiene que tener conciencia. Y para eso se necesitan partidos que sean capaces de difundir una ideología, capaz de sostener a ese grupo en el gobierno y en el poder. Porque llegar al gobierno significa comenzar a construir el poder de la clase. Y se construye haciendo propuestas. Por eso es que somos partidarios del progresismo, porque no es posible llegar al gobierno y cambiar la sociedad. No, eso es un largo proceso, mi estimado amigo. Le damos la cordial bienvenida a Jorge Oviedo Rueda, quien es director representante de Ñucanchic Progresismo. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Bien, bien, aquí, como todos los ecuatorianos, sufriendo este gobierno. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, Jorge, ya vimos lo que ha pasado en las últimas 2 semanas desde que se anunció esta posibilidad de la unidad de las izquierdas, desde el 31 de julio que tuvieron la reunión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y donde de manera histórica se reunieron la mayoría de las izquierdas. Hablamos de Revolución Ciudadana, Pachacutic, la CONAIE, estuvo Centro Democrático, estuvo Unidad Popular, estuvo Reto, entre otras organizaciones y movimientos que convocaron a esta unidad. Cabe mencionar que la convocatoria fue desde la ciudadanía. Primero, Jorge, analicemos esa primera reunión histórica que tuvo la unidad de las izquierdas. Fran, el tema de la unidad de las izquierdas no es nuevo. Recuerdo que siendo yo dirigente y militante del Partido Socialista Ecuatoriano, en más de una ocasión hicimos el intento de unir las izquierdas para participar unidos en las elecciones. Los resultados nunca fueron positivos. Jamás se logró consolidar la unidad de la izquierda. Eh, lo máximo que se llegó a construir fue el famoso FADI, tú te acordarás, Frente Amplio de Izquierda. Y en ese frente poco fue lo que se hizo porque nunca se comprendió que hay dos niveles para la unidad de las izquierdas. Uno que es la definición de una plataforma de lucha y propuesta electoral que sirve para ganar las elecciones. Y otra, un planteamiento programático que puede servir o debe servir para construir una nueva sociedad después del triunfo electoral. Nunca se logró eso y el tema de la unidad de la izquierda siguió siendo una entelequia, siguió siendo una aspiración quimérica que no se ha podido concretar jamás. Después del regreso de la partidocracia al poder, es decir, desde Lenin Moreno para acá, la izquierda se ha fraccionado todavía más. Es imposible entender en dónde mismo se ubica la izquierda, porque no existe ciertamente una izquierda que sea contrapeso a los partidos de la derecha y de las élites en nuestro país. Una izquierda difuminada, una izquierda que no tiene niveles de solidez y que existe para captar de forma oportunista cualquier pequeño nivel de poder que se le pueda ofrecer. La unidad de la izquierda no es posible porque no hay una concepción real de la unidad. La unidad en la diversidad
se lo platica con mucha frecuencia, pero se la entiende mal. La unidad en la diversidad no significa la unidad con la derecha, ni la unidad con los sectores de las élites. La unidad en la diversidad significa la unidad de la diversidad del pueblo, de los distintos sectores populares, de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores, de todos aquellos que se ubican productivamente frente a las clases dominantes. Así es como se tiene que entender la unidad. De lo contrario, la unidad es imposible, que es precisamente lo que está pasando en los momentos actuales. Se quiere la unidad, pero se prioriza el discurso o el relato de que hay que hacer una unidad con el centro derecha, porque el centro derecha es el que nos va a permitir ganar las elecciones, y eso es falso. La unidad de la izquierda tiene que darse como una unidad de clase explotada, de clase sometida, de la clase que sufre a diario las consecuencias del desarrollo de un sistema que no le favorece. Eso es lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que la izquierda Jorge, no es capaz de hacerle comprender a la gente que Jorge, están en una condición de inferioridad, Jorge, que están en precisamente, condición de ser un grupo explotado en el país, y se les hace creer que son clase media o que tienen aspiraciones para llegar a ser millonarios. No Jorge, hay una izquierda precisamente que una de las preguntas, ideologice si me está escuchando. a los sectores populares. Jorge, precisamente una de las preguntas y de las afirmaciones que se ha realizado por parte del presidente Rafael Correa es, por ejemplo, ¿por qué excluir a la centro derecha o por qué excluir a los empresarios que son honestos, a los empresarios que sí pagan impuestos, a los que no explotan a sus trabajadores, a esos empresarios que no tienen su dinero en paraísos fiscales? Y eso le preguntaría a Jorge, ¿por qué excluir justo a esos sectores que podrían y son vitales también para el desarrollo del Ecuador? Eso es lo que yo te digo, Fran. Se entiende mal el problema de la unidad. El problema es que los buenos empresarios no tienen por qué estar en una unidad electoral. Es la clase política explotada, sometida, la que tiene que unirse. Otra cosa es que cuando ese sector llegue al gobierno, plantee una política conveniente para los buenos empresarios. Eso es otra cosa. La unidad tiene que ser una unidad de clase. Eso es lo que no entiende Rafael Correa, ni entiende Pedro Granja, ni entiende ninguno de los candidatos que se dicen de izquierda. Peor los sectores de la Unidad Popular. Hay que definir una alianza de clase. Usted me Eso recuerda a se la lo hace conciencia de clase de la que hablaba Carlos Marx, que precisamente de, es el cambio y el punto principal de arranque para poder cambiar las condiciones materiales de desarrollo. claro, eso es lo que el planteamiento, ¿no es cierto?, de ese tipo de unidad, la unidad que plantea Correa, y lo plantea también Pedro Granja, y lo plantean todos los dirigentes de la izquierda, es la puerta abierta para el oportunismo político. Hay que llegar al gobierno con una definición absolutamente clara de que quien va a gobernar es la clase desposeída. Es en cierta forma una definición marxista, cierto, pero en nuestro medio, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta muchos otros elementos. Nosotros no estamos precisamente hablando de que son los obreros los que tienen que tomar el poder, no.
La Revolución Ciudadana demostró que hay una base ciudadana para llegar al poder. Y eso es lo que se tiene que aprovechar. Pero hay que entender que esa base ciudadana es una base que tiene que tener conciencia. Y para eso se necesitan partidos que sean capaces de difundir una ideología, capaz de sostener a ese grupo en el gobierno y en el poder. Porque llegar al gobierno significa comenzar a construir el poder de la clase. Y se construye haciendo propuestas. Por eso es que somos partidarios del progresismo, porque no es posible llegar al gobierno y cambiar la sociedad. No, eso es un largo proceso, mi estimado amigo. Y ese largo proceso significa que desde el gobierno vamos a hacer planteamientos interesantes para los sectores honestos de empresarios, de comerciantes, de productores agrícolas, desde el gobierno, pero desde los intereses de la clase explotada. Mira, Jorge, este es un precisamente, tema que la izquierda no lo quiere entender, Jorge, y pero no lo quiere precisamente entender porque no estas, le da la gana de entender, Frank. Dime. Jorge, precisamente dentro de las reuniones, uno puede escuchar que más habían sido las cosas en común, los puntos de convergencia que los puntos de divergencia. Sin embargo, ¿por qué a su criterio en estos últimos días parece ser que ya no es que esté en el limbo la posibilidad de la unidad de las izquierdas, sino parece que ya se va deteriorando esa posibilidad, tal como lo dijo precisamente Pedro Granja, quien es presidenciable precandidato por el Partido Socialista Ecuatoriano y de quien tenemos un audio donde precisamente habló de que ellos podrían ir, sí, en unidad con Pachacutic y con Unidad Popular, pero ya dejan excluida la posibilidad de que puedan ir con el correísmo. Adelante. Estamos conversando con Pachacutic y estamos conversando con Unidad Popular. ¿Solo los dos? Solo con esos grupos. También, a ver, es que dentro del espectro de la izquierda ecuatoriana hay muchos movimientos pequeños. Por ejemplo, está IRA, está PUEDE, está CRUM. Con la mayoría ya tenemos acuerdos. Nos faltaría solamente cerrar un acuerdo final con Pachacutic y con Unidad Popular. Y en esa línea seguimos. Tenemos 10 días todavía para salir todos unidos. Estamos bajando banderas y queremos salir juntos. Con Revolución Ciudadana no se puede. Y por su parte, Jorge, las declaraciones de Leonidas Issa, donde todavía deja abierta esa posibilidad de la unidad de las izquierdas, pero todavía no menciona con quién específicamente. Vamos a proyectarlo a continuación. Bueno, hasta el día 17, el día sábado 17, se concluyen el proceso interno de primarias, la democracia interna, ¿no es cierto? Y a partir de aquello queda hasta el 31 de agosto que podamos desarrollar cuál es esa política de alianza. Se está discutiendo, llevando a cabo con los diferentes movimientos y partidos, capaz de que si es que hay posibilidades de una unidad amplia, perfecto. Y si es que no, respetemos la autonomía de cada movimiento, pero que no agredamos en todo el proceso electoral, que es tremendamente jodido enfrentar esos procesos. Es decir, ingeniero, que el mapa electoral, tal como está planteado en este momento, podría variar hasta el 31 de agosto si se logra, por ejemplo, un acuerdo entre las izquierdas. Así es, puede variar, se está discutiendo. Incluso para ir a una política de alianzas, de acuerdo al Código de la Democracia, primero tiene que pasar un proceso interno. Si no la tienes de eso, quedas invalidado. ¿Cuál es su opinión en torno a estas dos declaraciones que han dado dos de los líderes que se están proyectando dentro del marco de la unidad de las izquierdas? Por un lado, Pedro Granja, que ya ha desechado la posibilidad de ir con el correísmo, y por el otro, de Leonidas Issa, que todavía no define si va o no en alianza y que se va a definir el 17 de agosto. ¿Usted cómo ve esa posibilidad, Jorge? Primero, Pedro Granja.
Pedro Granja es un político equivocado en el Ecuador. A Pedro Granja le han alimentado el ego a tal extremo de que él cree que solo puede ganar, sin darse cuenta que en el Ecuador hay un proceso que viene consolidándose desde el 2006 y a cuya cabeza ha estado el progresismo correísta. Eso no se puede desconocer. Rafael Correa ha sido el líder de ese proceso y querer hacer política desconociendo el papel histórico de Rafael Correa es equivocado y solamente puede resultar de un ego crecido como el que tiene Pedro Granja. Dice que han conversado con grupos pequeños. ¿Por qué no ha abierto las puertas a Ñucanchi Socialismo? El Partido Socialista no tiene como presidente al señor Vallejo. A Vallejo le hemos insistido en que Ñucanchi Socialismo tiene que ser convocado para discutir el proceso de la izquierda. Pero no les gusta, porque lo que planteamos requiere una nueva línea de acción a la cual ellos no están dispuestos. La izquierda en el Ecuador, esa izquierda es una izquierda que tiene que hacer y quiere hacer compromisos con el centro derecha, que es la punta de lanza de las élites en el Ecuador. Eso es lo que ha pasado con Pachacuti, eso es lo que ha pasado con el Partido Socialista, eso es lo que pasó con Yacu Pérez. Y plantearnos un nuevo proceso de unidad significaría renunciar a esas cosas. El fantasma Pedro Granja está equivocado. A propósito del Partido Socialista, Jorge, ¿hay el fantasma todavía de Enrique Ayala Mora? ¿O ya se puede decir que él ya no está tan vinculado al Enrique Partido Socialista ecuatoriano? Enrique Ayala Mora, Víctor Granda, siguen gobernando, dominando y manejando el Partido Socialista a su forma y a su manera. Tienen ahora una máscara que es la de Pedro Granja. Y Pedro Granja tiene un discurso coherente de izquierda, como lo tuvo Rafael Correa en el 2006. Pero sus posibilidades de acción política están limitadas por ese reformismo de derecha, un reformismo que no tiene proyección revolucionaria y es un proyecto de izquierda equivocado y que está engañando al pueblo. Eso hay que desenmascararlo. En el caso de Leonidas Issa, un dirigente honesto como Leonidas Issa está sujeto a también unas cúpulas que no entienden este proceso de la izquierda, que han renunciado a ese potencial enorme de unir a la clase contra las élites en el Ecuador. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? ¿Qué es lo que plantea este pequeño grupo que quiere hacerse oír en la izquierda ecuatoriana? Pero que esos dirigentes, que todos ellos me conocen, pero me desconocen porque saben que mis planteamientos son planteamientos que apuntan a un cambio verdadero y no a un compromiso circunstancial con la derecha o con el centro derecha. Por eso Ñucanchi Socialismo ha planteado que la alianza tiene que ser una alianza que comience en la izquierda posible. La izquierda posible es el progresismo, es la única instancia política que puede ganarle a la derecha, electoralmente hablando. No reconocer eso es hacerle juego al oportunismo hacia el centro. Es decir, una alianza que vaya de esa izquierda posible, incluyendo a una izquierda honesta y radical como es la que nosotros representamos, pero sin ocultar nuestros papeles, como se hizo cuando ganó Rafael Correa, que precisamente figuras como las de Ayala, Mora, Granda, Quinteros y demás
quisieron meterse en el progresismo camuflados y Correa les paró el carro muy bien. En este caso se trata de otra cosa. Se trata de hacer la unidad poniendo las cartas sobre la mesa. Por eso planteamos la conformación del Frente Progresista Nacional, para en ese frente discutir cuáles son nuestros planteamientos. Eso no quieren. Por eso es que la unidad se está derrumbando, porque quieren abrirle la puerta al centro y a la derecha. Pero la izquierda real en el Ecuador no acepta esa tesis. Espero que la CONAIE y el movimiento indígena se den cuenta de eso y a la final hagan una alianza de clase, que es exactamente lo que se necesita en el Ecuador. ¿Usted cree, Jorge, que en los próximos días, hasta el 17 de agosto, que ya se deben definir los binomios presidenciales y ya se comience a hablar de el tema de las alianzas, ¿usted cree que podría existir la alianza entre Revolución Ciudadana y Pachakutik? No, Pachacutic no cederá nunca sus posiciones, salvo que haya un nivel de sinceramiento entre el proyecto reformista de Pachacutic y el proyecto reformista de Rafael Correa. Pero eso no se va a dar porque ahí hay una competencia de egos. Espero que Leonidas Issa no caiga en ese terreno, pero Pachacutic no quiere ceder el protagonismo de ser los que hacen reformas para beneficiar a sus sectores representados. No, se trata no solamente de hacer reformas para el sector que ellos representan, sino reformas con proyección de cambio revolucionario para todo el Ecuador, porque todo el Ecuador está involucrado en el proceso político. Esas divergencias, Jorge, ¿cree que podrían ser principalmente el tema extractivista? Porque, por ejemplo, nosotros como país, una vez que ya dejemos de explotar el bloque 43 del Yasuní, vamos a perder 1.200 millones de dólares, cerca de 30.000 empleos directos e indirectos, y vamos encima a tener que pagar cerca de 3.000 millones de dólares para poder desmontar la infraestructura. ¿Usted cree que ese tema podría ser el tema central? Y por el otro lado también el tema de la minería a cielo abierto, por ejemplo, que ha manifestado Leonidas Issa en reiteradas ocasiones. ¿Cree que por ahí la CONAIE, Pachakutik no quieren ceder posturas? Y bueno, el país, estamos en una situación económica totalmente desfavorable. ¿Cree que esa puede ser una de las razones principales o más bien es una razón de egos? Jorge. No, hay diferencias sustanciales. En una conversación que yo sostuve con Leonidas Issa, entre otras cosas, él decía que hay puntos irrenunciables, como el caso, ¿no es cierto?, de la minería. Y yo creo que el movimiento indígena tiene razón, porque en eso ellos están defendiendo su vida y sus territorios. Pero cuando defienden su vida y sus territorios, para ellos están defendiendo también el derecho que los ecuatorianos tenemos a vivir bien. Por lo tanto, yo creo que eso. Lo que pasa es que dentro del movimiento indígena y dentro de Pachacutic no se tiene que tener una visión de un radicalismo obsecuente con los intereses populares. No, hay que matizar el tema de la extracción minera y hay que hacer posible que los recursos naturales sean de verdad serviciales para los intereses del país. Eso sí puede hacer el movimiento obrero. La derecha no puede hacer, porque la derecha lo que quiere es concesionar nuestra riqueza.
a la explotación de las transnacionales. Y eso no es negociable. El Claro, movimiento Jorge. indígena tiene razón, pero dentro del movimiento, repito, se tiene que tener más ductilidad para descifrar la forma en cómo podemos optimizar la explotación de los recursos naturales. Jorge, sin Que duda esa sea alguna, motivo para evitar, para que no se dé la unidad, yo creo que sí, pero la unidad puede discutirse porque si los planteamientos del correísmo con respecto a esto no tienen que ver con la entrega incondicional de los recursos naturales a los intereses extranjeros, entonces puede haber un camino de comprensión y eso estaría muy bien. Jorge, sin duda alguna, cuando uno revisa las cifras, por ejemplo, del bloque 43 del Yasuní, prácticamente la renta petrolera es el 100% para el Ecuador, son técnicos del Ecuador, son graduados en las universidades públicas del Ecuador, se ha invertido en tecnología como en ningún otro campo. Si usted le compara el bloque 43 con el campo Sacha, ve las diferencias, los mecheros, por ejemplo, no hay en el bloque 43, entre un sinnúmero de aspectos que han logrado que el impacto hacia la naturaleza sea menor, incluyendo los beneficios económicos que le da al país. Por otro lado, es efectivo y es real que la minería a cielo abierto le ha dado al país, ¿cuánto? Apenas 50 millones de dólares versus los 5.000 millones que hay de inversión y que hay de explotación en torno al ámbito minero, tal como el propio ministro de Economía, Juan Carlos Vega, reconoció en un programa con Carlos Vera. En ese sentido, Jorge, ¿no sería factible y viable? Y he preguntado a algunos de los representantes que se han sentado en las mesas de diálogo, en la mesa política de diálogo permanente que le denominaron para la unidad de las izquierdas, ¿no sería posible o viable decir, a ver, aquí en el bloque 43 que ya se invirtió, que todo es para el país, que no es para las transnacionales, que la CONAIE y Pachacutic cedan por alguna parte, decir, ya, hay la consulta popular, pero por lo menos ampliemos el tiempo, 5 años quizás o 10 años, guardemos un colchón porque no es que va a ser barato. Hay analistas que dicen que podría costar hasta 3.000 millones de dólares. Y por el otro lado, decir, bueno, como Revolución Ciudadana, 100% ya optimizado para que no haya esta explotación minera a cielo abierto que contamina tanto y que no nos ha dado réditos como país, porque ahí si uno pone en una balanza dice, claro, no nos ha dado réditos la minería, podemos ceder, podemos hacer las acciones necesarias con la fuerza pública para que ya se deje de realizar esta actividad. Jorge, a su criterio, ¿podría ser ese el camino para limar ese espacio o solo sería la Revolución Ciudadana la que debería ceder y decir, no más extractivismo, no más recursos naturales, no más ingreso para el Estado económico y bueno, con eso usted ya sabe lo que pasa, menos inversión en todos los aspectos posibles, independientemente de que en estos Claro, últimos 7 años a eso me prácticamente no tuvimos refiero. inversión pública, Jorge. A eso me refiero cuando te digo que en el tema del ITT es posible conversar y llegar a una conversación racional e inteligente entre el movimiento indígena y el progresismo correísta es posible porque el movimiento indígena no es ciego ante la realidad económica que el Ecuador vive. Prescindir de la riqueza del ITT este momento puede ser contraproducente, pero de allí la importancia de algo que dije anteriormente. Hay dos niveles que se tienen que discutir. El de una propuesta electoral que nos permita ganar y el de los planteamientos programáticos que tienen que hacerse después del triunfo electoral. En esa plataforma electoral hay que dejar claro que la minería, que
el tema del ITT es un tema que se tiene que tratar y encontrar la mejor forma de solucionar. Pero también se tiene que establecer con claridad que en un proyecto programático de un gobierno popular progresista no se va a ceder a los intereses de las transnacionales y a los intereses extranjeros. Es espeluznante ver cómo este momento sectores casi totales de la provincia de Imbabura están concesionados a los intereses canadienses y otros grupos económicos mundiales. Y en el noroccidente de Pichincha estamos luchando porque la voracidad de estos grupos no se lleve, ¿no es cierto?, toda la riqueza nuestra y la belleza de estos sectores del Ecuador. Entonces, hay formas de hacerlo, pero entendiendo cuál es la naturaleza de la unidad. No es que podemos ir a la unidad con puntos inflexibles los unos y puntos inflexibles los otros, porque entonces no hay conversación, no hay intercambio. Pero en cambio, una plataforma electoral puede definir los puntos que concentren la votación para los sectores de izquierda y que permitan el triunfo. Y luego de eso, una discusión a fondo de lo que sería el planteamiento programático. Si es que hoy se quiere discutir el programa, la izquierda no va a poder unirse. Eso tenemos que tener claro, porque acuerdos programáticos son mucho más difíciles que acuerdos electorales. Jorge, ¿y cómo mantener la identidad en el caso, porque hasta el día de hoy no se ha descartado las mesas de diálogo permanente, todavía se ha mantenido? Hace poco estuve con Jorge Cáceres, quien es parte de la mesa de diálogo permanente de la Unidad de las Izquierdas, que decía que todavía seguían en diálogo permanente. Sin embargo, ya vemos las declaraciones de Pedro Granja, por ejemplo, que ya decidió irse con Unidad Popular. Dicho sea de paso, Unidad Popular apoyó al expresidente Guillermo Lasso, y bueno, ahí uno no termina de comprender, ¿no?, cómo mismo se van a ir realizando aquello, pero en todo caso, esto que se está dando en los últimos días y en estas últimas horas, a su criterio, y como decía Jorge Cáceres, ¿cree que existen monstruos que podrían no permitir esta unidad de las izquierdas? Claro, existe el monstruo de la falta de concepciones, Frank. No, repito, no hay una concepción de la unidad de la izquierda. Es una concepción equivocada. La unidad de unidad popular con el Partido Socialista es una unidad de derecha. ¿Qué queremos engañarnos? Pedro Granja tiene un discurso popular, pero está limitado en su acción porque no tiene una concepción transformadora del Ecuador. Esa tesis, ¿no es cierto?, de querer sorprender al enemigo es equivocada. El enemigo es muy poderoso y usted no puede hacer compromisos antes porque después le cobran y le impiden trabajar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que ir con claridad, que eso es lo que no está sucediendo. Y Pedro Granja no sabe ni tiene una idea cabal de lo que significa enfrentar el poder de las élites y el poder del imperio. Porque hablemos con claridad, detrás de todo esto hay una fuerza internacional que está manipulando a líderes como Granja, que están cooptados por un ego que les hace creerse Superman,
¿Crees tú que Pedro Granja va a ganar electoralmente sin hacer una alianza con el progresismo correísta? Eso solamente se le ocurre a una persona como Granja, que está, repito, obnubilado por su ego. Correa tenía un ego enorme en el 2006, pero tenía un proyecto reformista, correcto. ¿Cuál es el proyecto que tiene Pedro Granja? Que lo diga, no que lo lleve camuflado, que diga yo soy revolucionario y quiero transformar el Ecuador de esta forma, que lo diga, que lo plantee, para que no tengamos, ¿no es cierto?, que descubrir después que ha sido otra cosa. Es lo que está sucediendo con Noboa. ¿Noboa está adoptando el discurso de la izquierda o no nos hemos dado cuenta? ¿Para qué? Para engañar a las masas. A las masas no las tenemos que engañar. A las masas les tenemos que decir lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos y jugarnos la vida por lo que pensamos y por lo que creemos. Eso no sucede con Pedro Granja, ni sucede con los líderes de la pseudoizquierda. Y a los que pensamos de esa forma y hemos pensado de esa forma desde hace muchísimo tiempo, nos han marginado. Dirigentes como Ayala, dirigentes como los del ex MPD y todos los de la izquierda se han opuesto a nuestros puntos de vista. Y mira dónde han terminado. ¿Dónde está un Alfredo Castillo? ¿Dónde está un Pablo Celi? ¿Dónde están aquellos? El propio Ayala, ¿dónde está? ¿Han hecho algo por el Ecuador? No. Lo único que han hecho es comprometerse con la derecha con el discurso de que eso es lo posible. Lo posible es la izquierda que tiene planteamientos de un socialismo enraizado en nuestro pasado, que eso es lo que tenemos que rescatar y tenemos que llevar adelante. No un socialismo libresco, sino un socialismo que tiene que hundir sus planteamientos en las raíces del Ecuador. Jorge, tema, ¿no es cierto?, sobre el cual me gustaría realmente conversar con mayor amplitud. Seguramente para una futura oportunidad podríamos profundizar en lo que usted nos acaba de manifestar. Jorge, a su criterio y de lo que se habló en la reunión de las izquierdas, se hablaba del pacto de no agresión y del caso de que no se realizara la unidad de las izquierdas, apoyar a la tendencia o al partido político que llegara a la segunda vuelta. Desde su criterio, ¿cree que esto va a ser posible? ¿Cree que se va a cumplir el pacto de no agresión? Y en el caso de ir a una segunda vuelta, llámese Revolución Ciudadana, llámese Pachacútico, llámese Partido Socialista, pueda ser que cada una de las agrupaciones vaya a apoyar a la tendencia, al partido que llegue a la segunda vuelta? Jorge. La historia no aboga por esa tesis. Hay recursos camuflados como el voto nulo, las abstenciones, en fin, hay que esperar. Pero a mi manera de ver, esas son simplemente especulaciones, Frank. Están queriendo ver si es que en la segunda vuelta es posible la unidad a través del apoyo al candidato que gane. Eso es simplemente una hipocresía. Hay que unirse antes y hay que ganar, porque sí es posible ganarle a la derecha en la primera vuelta. Lo otro es un recurso ficticio, falso.
es solamente la careta que se pone, esa izquierda camuflada que no quiere ver la realidad. Pero así puede suceder. Esperemos que en esta ocasión, ¿no es cierto?, gracias a que se han sentado unos con otros en la segunda vuelta y hasta las elecciones de la primera vuelta, se respete el pacto de no agresión. Pero ¿cómo se va a respetar si los inventores del odio son los propios que se dicen de izquierda? Quienes han inventado el odio no son solamente los de la derecha, son esos grupos que ahora se camuflan con la figura de Pedro Granja. Más odio que el que tenían los dirigentes del Partido Socialista se podría pedir. Los del MPD, de la Unión Popular, que se dejen de cosas. El odio lo inventaron ellos y ese es un monstruo que nos está comiendo a todos. Y tenemos que luchar contra él. Quizás en este proceso electoral se respete un poco la dignidad de una izquierda que quiere realmente llegar y cambiar el Ecuador. Jorge, antes de finalizar con el programa y no sin antes agradecerle por haber estado aquí en La Otra Verdad, ¿cuál sería la otra verdad de lo que ha pasado en los últimos días, las declaraciones que ha dado Pedro Granja, donde ya se excluye al correísmo y, dicho sea de paso, está bien firme con Unidad Popular que fue la primera agrupación en salir de las mesas de diálogo de esta unidad de las izquierdas? Y por la otra parte, lo que dijo Leonidas Diza, de que hay que esperar al momento de ya la conformación de las alianzas que se pueden dar en las próximas semanas. Jorge. En cuanto a la unidad de Pedro Granja, repitamos un dicho popular: Dios los cría, ellos se juntan. Aunque estén juntos, no van a ganar nunca. Ellos necesitan del voto progresista y están excluyendo al voto progresista. ¿Qué es? ¿Le tienen miedo a Rafael Correa? No son capaces de reconocer el papel histórico jugado por Rafael Correa y entender que para superar a Rafael Correa tenemos que ser más radicales y hacer otras cosas que Rafael Correa no pudo hacer por su propia concepción reformista. Eso no entienden estos reformistas de izquierda que están vinculados a los intereses de las élites y también del imperialismo a nivel internacional. En cuanto a Leonidas Diza, yo tengo confianza y esperanza en lo que pueda hacer el movimiento indígena. El movimiento indígena debería tomar la decisión histórica de hacer la unidad con Rafael Correa. Y Rafael Correa debería ser capaz de poner el ego a un lado y sumarse a una unidad con Pachacutic y con la CONAIE, principalmente con la CONAIE. Eso es lo que creo y eso es lo que debería suceder en el proceso electoral próximo, porque la derecha ya está preparándose, la derecha ya está atando sus cabos y la derecha no es una perita en dulce, es un enemigo poderoso al que hay que saber derrotarlo. Han sido las apreciaciones de Jorge Oviedo Rueda, quien es representante de Ñucanchic Progresismo y a quien le damos y agradecemos por haber estado aquí en La Otra Verdad, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno a la coyuntura nacional y, de paso, el tema que usted nos había planteado. Muchas gracias, Fran. Siempre un gusto para mí poder conversar con ustedes. Y espero que se difunda mucho esto, que quizás haya no 1000, sino 1 millón
de espectadores.